Maravilloso, muy contenta de poder participar en esta mesa y muy contenta de poder seguir hablando y tomar el hilo de las superillas. Yo en mi comunicación, mi idea era centrarme en describir cuál ha sido la evolución del proyecto de la superilla, en el sentido de qué herramientas se han utilizado desde, digamos, la primera implementación de la superilla bajo el mandato de los comuns en 2016 hasta la actualidad, y analizar cómo dialoga este modelo de transformación urbana con la marca y el modelo de ciudad. Mi idea era centrarme como punto de partida, hacer una revisión sobre en qué momento de la superilla estamos, ¿no? La superilla también, Iván lo ha explicado muy bien, ha sido un proyecto que ha evolucionado tanto en escala como en herramientas en los últimos 6 años de una forma más que notable. Y para transformar todos los usos funcionales del entorno urbano, y un poco quería hacer un recorrido, ¿no? Yo recogiendo los vestigios de mi investigación doctoral, ¿no? Aquellos puntos que quizás no pude centrarme tanto porque estaba muy enfocada en la superilla del Poblenou y no tanto, ¿no? El tema de superilla Barcelona me cogió ya un poco más tarde, pero hacer una lectura más transversal de ciudad. Entonces, lo que pueden ver en estas imágenes, ¿no? Tenemos proyectado 4 momentos de la superilla. Veréis que el punto de partida es septiembre de 2016. Iván también lo ha comentado. Recordar que las superillas, aunque pueden parecer un fenómeno propio de los últimos 6 años, en realidad el concepto es mucho anterior. Incluso podemos remontarnos décadas atrás para su nacimiento, ¿no? Así, por ejemplo, Salvador Rueda, que es quien acuñó este concepto en los 80, afirma que la primera superilla la podemos encontrar en la peatonalización del barrio de la Ribera de Barcelona en el 93 ya. Podríamos decir incluso que la primera superilla fue la que se implementó en el barrio de Gràcia en 2003. No solamente eso, podríamos también decir que en 2014 encontramos la primera superilla que se implementó en les Corts, ya bajo el mandato Trias, que sería la de la Maternitat y San Ramón. Y es que, igual como decía antes, aunque parece un fenómeno de los últimos 5 años muy asociado al mandato dels comuns, el proyecto Superillas existió durante el mandato Trias, y entre 2014 y 2015 se hicieron varios estudios diagnósticos para la implementación de estas superillas en diferentes zonas de la ciudad. También, evidentemente, podríamos decir que la superilla del Poblenou, que sería la que tenemos aquí a la derecha, es la primera superilla, pues es la primera vez que se utilizan estas herramientas tan características de las superillas como es el urbanismo táctico, la pintura a ras de suelo, etc. Y es que, en realidad, si nos ponemos ortodoxas, la superilla del Poblenou quizás no es la primera superilla, pero sí, digamos que cuenta con el título honorífico de ser la más controvertida y conocida. No entraré ahora en el detalle de por qué, ¿no? Cuáles fueron los elementos que pudieron convertir la superilla del Poblenou en la más controvertida y conocida, pero después lo podemos comentar en el debate. También me interesaría mucho contrastar, ¿no? a nivel de proceso participativo, cuáles son las diferencias entre esta superilla del Poblenou y las que han venido más adelante. Y lo que sí que está claro es que es el tipo de superilla, la superilla del Poblenou, que se convirtió en la marca de la casa, ¿no? De lo que hemos conocido más adelante como las superillas de el mandato de los comuns, al disponer de esos elementos distintivos que marcaban la diferencia respecto a otras transformaciones urbanas que conocíamos anteriormente de peatonalización de las calles más clásicas, ¿no? Entonces, desde 2016 hemos podido observar una evolución enorme en lo que corresponde tanto a herramientas de transformación de estos entornos urbanos a lo que es la escala, ¿no? Partiendo de una superilla del Poblenou ubicada en un emplazamiento muy concreto, ubicada también con la intención de hacer el menor ruido posible con este nuevo modelo de transformación urbana. Una de las razones de la elección de la implementación de la superilla del Poblenou en esta zona es porque había poco tránsito, poco comercio, poca población. Estamos hablando de una población de alrededor de unas 1000 personas, o sea, se intentó que fuese algo que generase poco ruido, algo bastante análogo a lo que está pasando ahora con el proyecto Barcelona Superilla, que ha tomado una dimensión mucho más grande.
Y aparte digamos, esta gran dimensión, la evolución de las herramientas utilizadas, ¿no? Si se fijan en la diapositiva, lo primero que podemos ver es lo que sería el piloto de la superilla piloto. Durante la primera semana de septiembre, ¿no? Se implementó en lo que después sería la superilla del Poplano una serie de instalaciones de la mano de la Confederación de Talleres de Arquitectura de Cataluña, con diferentes instituciones asociadas, que básicamente lo que hicieron es, con un presupuesto casi cero, en alguna de las conversaciones que tuvimos quizás no llegaba a 200 euros, lo podrán ver muy hazlo tú mismo, con materiales reciclados, una serie de instalaciones para redinamizar el espacio en el marco de la Semana de la Movilidad Sostenible. En principio, tal y como se comunicó al barrio, esta instalación duraría solamente 15 días, era provisional, algo que no acabó pasando porque se convirtió en la superilla del Poplano. No los he querido decir, pero este fue uno de los elementos que generaron o incendiaron más aún la implementación de la superilla, ¿no? Esta falta de comunicación. Donde generaron instalaciones de juego, generaron instalaciones de participación para repensar el espacio público, etcétera, en cada uno de los cruces de la superilla del Poplano, relacionadas con cultura, participación y también con el juego y con el ocio infantil, en este caso. El segundo momento relevante de las superillas, pues lo encontramos en la superilla del Poplano. Esta imagen que les enseño aquí ya digamos que es la superilla, no superilla 2016, estaríamos hablando superilla 2018. Aquí ya se ven unos elementos estructurantes como el parque infantil que ya estaban implementados de forma definitiva, y sí que es verdad que le vemos un cariz muy táctico aún. Los maceteros plásticos aún siguen en la superilla del Poplano, 6 años después, ¿no? Sería esta superilla versión 1.0, digámoslo de esta forma, que combina aún un gran peso del urbanismo táctico con esta dimensión de la pintura, ras de suelo y después elementos estructurantes, y que también a nivel de constitución funciona como célula urbana. No tengo el mapa, pero la superilla, lo ha comentado antes Iván, es una agrupación de 9 islas de l'Eixample. Lo que se hizo aquí es romper la circulación vertical y horizontal y hacer unos giros en forma de U, o sea, un modelo que realmente rompía bastante con lo que es el sistema de circulación del plan de l'Eixample. Después se flexibilizó un poco, pero es verdad que quedaba como una, y Salvador Rueda se refería así, era una nueva unidad urbana, era una nueva célula urbana, ¿no? Algo que después, a través de los procesos participativos y en versiones posteriores de la superilla, se vio que implementar una nueva unidad formato célula urbana generaba cierta frontera con lo que tenía alrededor. O sea que al final no era tampoco un modelo que, y ya lo hemos visto después, tampoco se ha reproducido mucho. Este formato superilla del Poplano no ha evolucionado hacia otros como los eixos verds, ¿no? El tercer momento que tendríamos, la superilla de Sant Antoni, donde aquí, por ejemplo, ya vemos un uso de aún elementos tácticos, ya aún el verde urbano está en macetas, pero sí que ya podemos observar unos elementos urbanos diseñados casi a medida para los entornos, muchos más recursos a nivel de nodos de socialización, por ejemplo, muchas más mesas de picnic, mesas de ajedrez, pequeños escenarios pequeñas tarimas más que escenarios donde pueden pasar cosas. Hay una diversificación más de la propuesta de los elementos urbanos que pueden dar pie a múltiples usos urbanos. En cambio, en la superilla del Poplano, con la implementación de un urbanismo estructurante definitivo, donde los parques infantiles tienen tanto peso, es verdad que generan cierta fuerza centrífuga de los otros usos que pueden haber. Y finalmente, tenemos esta versión 3 o esta versión más actual, que ya sería la de l'Eixample, donde destaca la pérdida de ese peso del urbanismo táctico, de la pintura a ras de suelo que ha acompañado al modelo superillas durante los últimos años, para pasar a un modelo de transformación urbana realmente mucho más clásica.
y no, con plataformas únicas donde el asfalto se pierde, donde la pintura a ras de suelo tampoco tiene mucho sentido ya en no tener que, digamos, visibilizar que ese espacio recuperado de asfalto es para usos sociales o para uso del peatón, y donde aquí ya sí que se materializa esa ruptura de la unidad de esta célula urbana y se empieza a trabajar a través de ejes, ¿no? Lo que no es que resuelva de una forma definitiva, pero sí que es verdad que si hablamos de redistribución del tráfico, ¿no? En el momento en que se cerró la superilla del Poblenou, las calles adyacentes a la superilla del Poblenou, como podrían ser Tánger o Badajoz, Llacuna incluso, donde, por ejemplo, las banderolas de Nueva Superilla se alargaron mucho más del tiempo de las propias dentro de la superilla, ¿no? Estos efectos secundarios de cerrar al tráfico de una forma tan rígida en ciertas zonas de la ciudad y que pues una redistribución inmediata del mismo en las zonas adyacentes, es verdad que con los eixos verdes, que es una forma de transformación de esta movilidad un poco más flexible y un poco menos rígida, supuestamente, es verdad que sí, ahora no he tenido mucho tiempo para leerlo, pero ha salido un estudio sobre la evaporación del tráfico, tampoco es mi tema específico, pero es probable que los efectos adversos de esta redistribución del tráfico en el formato eixos verds sean mucho menores que en el formato superilla del Poblenou. Después, otro elemento que también me parecía relevante, ya no tanto en relación a estas herramientas, sino a la dimensión de ciudad, era hacer una pequeña revisión sobre las superillas proyectadas en la actualidad, las que están implementadas y las que están por llegar. Podrán ver en este mapa que las implementadas tenemos la superilla d'Horta, que su germen es en Mandato Trias, las Corts, que también es un germen en Mandato Trias, y la superilla del Poblenou. Aquí sorprende que en la superilla del Poblenou se contabilizan dos superillas, la que sería la que les he enseñado la fotografía, que estaría aquí, y también esta, que en realidad fue la superilla descartada, ¿no? La zona de implementación descartada por Barcelona en Comú al implementar la superilla. No deja de sorprender que se incluya en este mapa, una zona que se descartó en su momento porque se consideró poco valiente, porque es una zona que ya está pacificada, que toca Rambla Poblenou, que toca Maria Agulló y digamos toda la intervención de la superilla se tradujo a esta, pero en la contabilización de superillas Sant Martí aparece con dos. Superillas Sant Antoni Hostafrancs y las que están proyectadas, ¿no? Sant Gervasi, Germanetas, Girona y entorns, y después hay algunas más. La que sería la de Forquilling, Sagrada Familia y Camp d'en Grassot, que justamente hace un rato he podido ver que el plan de acción, la primera puesta del plan de acción ya estaba desarrollada, la de la Sagrera y Navas, y esta que le he puesto en interrogante, que es la superilla de la prosperidad, en algún momento se habló de que esta superilla se desarrollaría, no obstante, quizás alguien tiene más información, yo no he podido encontrar más registros ni de diagnosis, ni de grupos impulsores, ni de nada que se haya desarrollado la superilla de prosperidad, ¿no? Entonces, a nivel de distribución por distritos, más o menos, no es que haya una distribución equitativa, porque aquí l'Eixample, digamos, es el distrito que más sale ganando con las superillas en los próximos años, pero sí que destaca que, por ejemplo, Ciutat Vella tiene proyectadas o planificadas 0, y en realidad a Ciutat Vella concretamente casi lo podríamos marcar con un -1, porque además de no tener ningún proyecto de transformación, ya no en el programa Superillas, sino en el marco de la regeneración urbana de la mesura de govern Superillas, que atañe a muchos otros elementos de transformación urbana, que toca teclas de transformación de espacio público, mejora de barrios y recintos, revisión de tejidos económicos, impulso de movilidad sostenible y parque público de vivienda. Sí que es verdad que tiene elementos de los otros temas, pero lo que sería transformación del espacio público se queda bastante corta, más allá de la mejora de los entornos escolares o las reformas de la Rambla y Vía Laietana, sobre las que hace falta decir que no son espacios de uso y disfrute de las vecinas del distrito.
En cambio, aquella zona que sí que responde a unas necesidades de usos sociales de espacio público y que desde el 2018 está 100% pacificada, que es la Ronda Sant Antoni, que hace frontera entre el barrio de Raval y Sant Antoni, parece que es difícil que se vaya a poder mantener esa pacificación total actual con las propuestas que hay encima de la mesa actualmente por parte del consistorio, lo que supone una pérdida de espacio de encuentro clara y socialización entre los barrios. Entonces, es sorprendente como en un momento, ¿no?, donde la filosofía de la superilla nos lleva a pacificar cada vez la calle, ciertas zonas de la ciudad pierdan en este marco zonas de socialización. Y por otra parte, tenemos el caso del distrito Nou Barris, que en este caso también se quedaría sin ninguna transformación aparte del incremento de verde urbano de la Plaza Sóller, pero que no parece que vaya a ganar ningún espacio nuevo de estancia para las vecinas. Sobre la distribución de las superillas, hace falta decir que por parte del consistorio esta distribución responde íntegramente a factores ecológicos y ambientales, o sea, lo que sería densidad del tráfico, valores de contaminación, etc. Un componente que aparece además, o sea, que es el más utilizado a la hora de presentar la diagnosis en los procesos participativos, etc. ¿Qué sucede? Y antes ha aparecido en el diálogo que se estaba teniendo, ¿no? No se tienen en cuenta, en cambio, factores que pueden ser de carácter más social. José lo comentaba, José Mansilla, ¿por qué no se priorizan las superillas en las zonas donde las necesidades relativas al ocio y la socialización desmercantilizada no están resueltas o tan resueltas, donde la necesidad de un ocio desmercantilizado es mayor por el tema de capacidad adquisitiva? Bueno, parece que en la actualidad priman estos digamos, factores ecológicos y no de otros que también podrían ser muy interesantes. Y luego otro elemento que también ha sobrevolado la intervención anterior es la tensión, ya no solamente, o sea, sí, la tensión que genera en cierta parte una evolución muy rápida de una ciudad que va hacia la sostenibilidad, que va hacia el espacio peatonalizado, que nos lleva a una ciudad sostenible, vivible, ¿no? Una evolución muy rápida hacia algunos objetivos de sostenibilidad y, en cambio, mientras se liberan todos estos espacios, mientras estamos pensando en una Barcelona superilla donde haya un gran protagonismo del viandante, parece que hay pocos recursos y parece que hay pocas ganas de hacer una reflexión transversal de con qué usos se pueden llenar esos espacios. O sea, es evidente que la ciudad aún vive con una especie de inmovilismo heredado hacia la sanción de los usos no delictivos del espacio público. Y esto yo lo he podido observar ejerciendo, digamos, fuerza en dos direcciones, ¿no? Primero, hablamos de la fuerza que puede ejercer la ordenanza de civismo y toda su permeabilización que ha hecho en la cultura del civismo y de qué comportamientos son los propios para hacer en el espacio público y qué comportamientos son, digamos, impropios. El otro día, por ejemplo, aún hay, o sea, desde las instituciones y también desde las propias personas que habitan la ciudad. Antes, cuando se ha comentado lo del botellón, yo pensaba, ostras, es que hay mucha gente que aún se queja de que la gente juega al fútbol en la calle, lo que parecía un debate que estaba absolutamente superado. Entonces, o sea, estamos liberando la calle para que pasen cosas o para que realmente, o sea, queremos vitalidad o no queremos vitalidad. Y después, estas estructuras institucionales no parece que sean muy propensas a promocionar esos usos más vitales de la ciudad. Y eso también me conecta con otro elemento, que es cómo, esto también lo observé mucho en la superilla del Poplano y yo creo que también se reproducen muchos otros elementos. Y es que aunque poco a poco parece que el ayuntamiento hace propuestas sobre el espacio público donde el peso del ocio infantil y familiar no es tan grande,
siguen habiendo pocas propuestas imaginativas para otros colectivos con diferentes necesidades, ¿no? Antes hablábamos de jóvenes y de las propuestas que tienen exclusivas para utilizar el espacio público, que yo personalmente sigo buscando alguna propuesta en el espacio público que pueda atraer a jóvenes para que dinamizar sus usos. Esto en el Poplano, por ejemplo, es un gran problema, porque, como os he comentado, toda la urbanización definitiva de los entornos de la Superilla del Poplano son 2 parques infantiles. O sea, hay 6 merenderos, 2 parques infantiles y 12 bancos. Más allá de eso, hay poca oferta más. Sí que está el Museo Canframis, ¿no? Que tiene este componente más íntimo, donde se dan otros tipos de relaciones sociales y donde los jóvenes, por ejemplo, sí que van a hacer botellón porque está más oculto, etc. Pero sí que es verdad que la Superilla del Poplano se ha especializado tanto y ha hecho un monocultivo tanto del ocio infantil y familiar del que se benefician las familias jóvenes de los pisos de protección, de los pisos sociales y pisos que hay alrededor. Y también que toda esta vitalidad que hemos visto en la Superilla del Poplano, por ejemplo, viene de las horas de las salidas de los colegios, del colegio, la Escola Flodamatx está en la Escola del Poplano, y las fotografías de la Superilla llena se dan a las horas de las salidas de los colegios. ¿Qué pasa? La Escuela de Flodamatx está en barracones actualmente y en 2000... Ahora no sé, en breves, en pocos años se desplaza a su lugar definitivo. Es muy probable que toda esa vitalidad actual de la Superilla dedicada al monocultivo del ocio infantil y familiar se pierda y volvamos a encontrar, pues bueno, una Superilla de entreactos donde la vitalidad sea baja. ¿Cuál es la oportunidad? Que en ese emplazamiento va un instituto. Quizás sería un buen momento para repensar cómo se pueden generar unos entornos alrededor de los institutos que puedan beneficiar a las interacciones sociales de los adolescentes, quizás sin tener que pasar siempre por el botellón, porque justamente la zona del Poplano, que está en el Triángulo Golfo, también tiene una afrenta con este tema bastante grande. Y sobre todo centrar en eso, en la necesidad de generar o espacios más polivalentes, que también es una opción, espacios que puedan ser reinterpretados y reutilizados por la ciudadanía, pero sobre todo que no se utilice el ocio infantil y familiar claramente desconflictivizado, claramente fácil, cómodo y no molesto para las instituciones y para la población para ocupar todos esos espacios que se están liberando. Hacen falta más opciones para ocupar todos esos espacios. Y finalmente, y para ir concluyendo, otro elemento que quería acercar es que este cambio de escala, muy asociado a la transformación del Eixample, a la Barcelona Superilla, también ha comportado una serie de un cambio en el discurso político alrededor de esta macrotransformación de la ciudad de Barcelona que a mí me ha resultado bastante interesante. Así pues, por ejemplo, en las jornadas Superilla Barcelona que se hicieron en octubre del año pasado, Janet Sanz repitió algo que ya apuntó la alcaldesa unos días antes, que es que Superilla Barcelona suponía la mayor transformación de la capital catalana desde los Juegos Olímpicos de 1992. A mí es una afirmación que de entrada me hizo saltar un poco todas las alarmas, teniendo en cuenta los antecedentes bien estudiados de lo que supuso la transformación de los Juegos Olímpicos a nivel de modelo, a nivel de marca y sus efectos secundarios años después. Un poco lo que la intuición a otro nivel y a otra escala es que, como ya pasó en la Barcelona de los 90, con aquella estrategia que se llevó a cabo de transformación urbana, que al final no dejaba de responder a la necesidad de reconvertir y actualizar la ciudad para sobrevivir en unos procesos de desindustrialización de los años 70, la sensación es que hay muchas ciudades que están haciendo esfuerzos para evolucionar sus ciudades hacia una ciudad más sostenible. No obstante, Superilla Barcelona es un programa que cuenta con un reconocimiento y con un prestigio internacional muy destacado. Tan destacado que, como pude yo recoger en su momento,
estaba generando, aparte de muchísima producción académica, muchísimo consenso internacional hacia la buenaventura de este modelo de la Superilla Barcelona. Algo que es verdad que en algún punto me recuerda al prestigio y al reconocimiento que tenía el modelo de transformación urbana en los años 90 en la ciudad de Barcelona. No podemos, o sea, la Superilla Barcelona ha ocupado portadas no, ha ocupado, o sea, ha tenido artículos en el New York Times, en The Guardian, ha ganado premios. Se está tomando el modelo de transformación de la ciudad de Barcelona como el modelo que puede dar respuesta a las ciudades pospandémicas a nivel europeo, ¿no? Un nivel de reconocimiento bastante grande, además de las publicaciones. Y el otro elemento que a mí más me interesaba y que lo dejo más como una reflexión que no como otro aspecto es ya no tanto este reconocimiento, sino como incluso se está utilizando estos valores de la sostenibilidad y de la ciudad ecológica para vender la ciudad, o sea, para hacer marca. Y acabo con un vídeo de una de las últimas campañas que hizo Barcelona Turismo en 2021, después del COVID, con el quote, creo que a lo mejor no lo podemos poner, pero básicamente es un vídeo de Barcelona Turismo, donde sí lo podemos poner. Lo pongo desde aquí, ¿quieres que lo comparto yo el vídeo para que lo podamos ver? Sí, perfecto. Os dejo de presentar. Vale, pues como... Espero que se escuche, si no me avisáis. Urja, amb més ganes que mai, posa't a punt i salta, mapa cap aquí, mapa cap allà, i que te'n sigui gent, can, parc, compra, pintes, tot, i que t'omplin ben aviat el plat, vinga, posa'm la tapa més top. Tap, tap, flashback, carrega compte on de sobte el temps, tic-tac, enrere va, ritme tecno, rumba, trap, rock, caixa, caixa, palma, palma, tragatà, stop. Però amb calma, estira't, apalanca't, vine a poc cap a la platja, xau. Baixa la Rambla, canta, conta, troba art, flash, flash, foto genial. Ser més net, sigui ecoconscient, viure amb la ment atent al nou temps que ja tocava canvi. Així que vinga, diverteix-te, però pensa. I sent que Barcelona com mai abans està. ¡Wow! Perdón, que tenía el mute puesto. Solamente quería acabar con este vídeo justamente para hacer una reflexión sobre cómo es posible que la marca que intenta, ¿no?, atraer turismo, atraer empresas, atraer economía, está actualmente instrumentalizando, digamos, todos estos valores de la sostenibilidad, de la city ecoconscient, ¿no?, de todos estos elementos, como una forma de atracción del turismo. Y a mí es una cosa que no me sorprende tampoco, pero que sí que no había observado hasta hace poco, y cómo las superillas, digamos, corren el peligro de caer en un modelo que al final beneficie más a ciertos intereses, o la sostenibilidad de la ciudad a ciertos intereses que no sean los vecinales, digamos, a los que eran originales. Muchas gracias.